Ok, vamos a la parte 2 de la insustentabilidad nacional. Ya la clase pasada estuvimos hablando acerca de la población, acerca de pues números, datos, cómo está conformada la población, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos menores de tal edad, cuántos mayores de tal edad. Bueno, todo lo que vimos la clase pasada. Ahora vamos a meternos a lo que es los siguientes temas. Bien, empecemos con el tema de agricultura y alimentos. Si escuchan por ahí un gatito, es porque, pues, como les comenté, está un poquito delicada, estoy en casa ajena. Entonces, pues, quiero mucho ese animalito, pero de repente es un poquito molesto. Entonces hay muchos ruidos externos que no puedo controlar, pero yo creo que es lo menos que uno puede pasar, ¿no? Vamos a la clase. Muy bien, en temas de agricultura y alimentos es un poco delicado hablar de esto. Aquí les voy a dejar 3 tablas. Una en la producción que tenemos de determinados productos, esto en toneladas. Y también vamos a tener algunos vegetales que exportamos, como el limón o el aguacate, en miles de toneladas. Es decir, este número que ustedes ven, por ejemplo, el del aguacate, que son 326, le faltan 3 ceros para que sean miles de toneladas, entonces serían 3026, no, 326.000 toneladas. Entonces, para que tengan una idea de cuánto se exporta. Pero también así como exportamos, también importamos. Y pues entre ellos el maíz amarillo, que estamos hablando de más de 7 millones de toneladas de maíz. De esto lo que nos debe importar, bueno, antes de esto aquí les dejo una liga. Esta liga es en la que pueden consultar estos datos del INEGI, en el que habla de cuánto producimos, cuánto exportamos y cuánto importamos. Pero pues debe quedarnos muy en claro que estas actividades productivas van a utilizar los recursos ambientales y los van a transformar en bienes y servicios que tengan un valor de mercado. Ahora, ¿quién va a pagar pues los costos por, por la transformación de estos bienes y servicios? Pues la sociedad. Entonces, tanto los recursos que estén prestados por el ambiente como los insumos intermedios y el trabajo humano se van a transformar por una parte en estos bienes, en estos servicios, pero también se van a transformar en daños que se van a ir a la sociedad. Esto pues lo vas a pagar a través de un ambiente deteriorado y pues bueno, ahorita no nos metemos tanto en esto hasta que veamos eh, pues la responsabilidad empresarial, ¿no? Ya más adelante. En cuanto a agricultura y ganadería, encontré datos de 2017 y vamos a tener 2 gráficos y uno va a ser número de cabezas de aves de corral según su función, su técnica, y vamos a tener pues la división tanto de pollitos, de gallos, de cuántos son de eso.
y ganado bovino, según su edad, pues vamos a tener que el más alto es mayor a los 5 años, pero tenemos un alto porcentaje de 1 año a 2 años, ¿no? No viven más de eso, ya no los comimos. Cerca de un 25% de la mano de obra mexicana se dedica a la agricultura y pues esto se traduce en un número sustancial de trabajadores agrícolas que trabajan en propiedades ejidales o comunales. Se acuerdan de Zapata y que la tierra es de quien la trabaja, que existió una reforma agraria en 1915 en la que se supone se redistribuye la tierra de acuerdo a pues quien la trabaja, ¿no? Sin embargo, pues se sigue utilizando la mano de obra en agricultura de unos cuantos, pero pues no sé, estoy muy dividida en esta situación porque la gente cuando tiene un terreno difícilmente lo trabaja, más bien hace casas, yo lo veo aquí, hay tierras de siembra muy grandes que le pertenecen a una persona y cuando estas tierras son subdivididas, cada quien construye su casa y se lo reparte a sus hijos, pero ya no se siembra. No lo sé, es un poco... ¿Cómo explicarlo? Pues unas por otras, ¿no? Ay, aquí no les puse los datos, pero es importante decir que si nosotros estamos hablando de agricultura y alimentos, evidentemente vamos a tener un consumo de plaguicidas, pesticidas, medicamentos para el ganado, todo esto, y el cómo se saca, pues, o cómo se mete al ambiente, pues, tiene unos impactos muy, muy fuertes en el tema ambiente. Entonces, yo les quería poner las cifras de las ventas ay, de las ventas ya se me fue la onda, de los fertilizantes, pero la verdad ya se me hizo muy largo y yo creo que cuando tocamos el tema global hablamos acerca de estas cifras y pues sí se ve cómo van a la alza. Y no solo eso, sino que es bien sabido que aquí en México pues tenemos ciertos productos que están prohibidos en muchos países por los daños que tiene a la salud y al ambiente, aquí en México se siguen consumiendo. Yo creo que les voy a dejar tarea que busquen estas cifras. Yo no las quise buscar porque se iba a alargar demasiado la presentación y ya no le veo mucho sentido. Entonces, ahorita vemos si sí se las dejo o les dejo otra, ¿vale? Hablemos de forma muy muy rápida de los bosques y de la cobertura de la tierra. Este tema está muy relacionado con la biodiversidad, ahorita hablaremos, y pues la diversidad de los recursos forestales en México va a ser el resultado y al mismo tiempo va a ser la causa de la gran variedad ambiental y biológica que presenta el país. No, todavía no hablamos de climas. Ahorita vamos a ver que México tiene casi todos los climas que están en el mundo, México los tiene, entonces esto pues va a generar una variedad biológica muy muy grande y pues los ecosistemas forestales van a desempeñar funciones que son muy importantes hablando ambientalmente, con tanto la supervivencia de varias especies que viven en estos bosques, ya sea que vivan o no, porque hay algunos que pues van a depender de los otros que sí vivan y esto va a obligar a que se lleven a cabo acciones que contribuyan pues a la conservación, a la restauración y al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, ¿no? Pues México es un país lleno de variedad y pues vamos a tener nopal, yuca, maguey y vamos a tener estos en zonas áridas del país y pues estas vamos a tener zonas áridas, zonas cálidas y en las zonas cálidas se va a poseer una cobertura espesa con una inmensa variedad de plantas y en distintos estratos. En estratos me refiero a que algunos son matorrales, algunos son árboles más o menos pequeños y árboles mucho más grandes, depende de la edad del bosque, ¿no?
México es sumamente diverso, entonces así como no tenemos recursos madereros que son sumamente diversos a causa de pues tantos climas, pues también vamos a tener una fauna que va a variar de acuerdo a las zonas climáticas. En el norte del país vamos a tener lobos, coyotes y en algunas zonas que son más altas y frías, en las cordilleras neovolcánicas, vamos a tener teporingos, conejos e incluso en cerca de los volcanes, pues vamos a tener otras especies, ¿no? Es importante que nosotros cuidemos estos recursos porque pues nos dan mucho. Les cuento que yo crecí en un bosque. Yo nací en los 80, entonces si en los 60 se estaba teniendo una conciencia ambiental en Estados Unidos, 20 años después, aquí en México todavía no se tenía tanto una conciencia ambiental como tal. Si bien la globalización ha ayudado a que pues la conciencia haya avanzado, hace pues 30 años aquí en México no había una conciencia como tal. Entonces mis papás construyeron en medio del bosque. Sí, compraron el terreno, la verdad no sé quién se los vendió, pero construyeron en medio del bosque. Yo la verdad crecí rodeada de árboles. Yo crecí brincando entre los árboles, me encantaba, por cierto. Y yo creo que es por eso que me encanta tanto el bosque y como tal hay un buen de recursos que sacar. Ahora que, pues les digo, vivo acá en un pueblo, pues veo que mucha gente en estas épocas de lluvia lo que hace es ir a buscar hongos al bosque y se traen muchos hongos y no solo te da, tú piensas que un bosque solo te va a dar madera, no, te va a dar animales, te va a dar ardillas, te va a dar para comer este tipo de animales como también hongos y algunas plantas. De hecho, en este pueblo existe una persona que sabe mucho de hierbas y te puede dar muchos, ¿cómo se dice?, remedios con las hierbas que saca tanto de los bosques como de los alrededores. ¿Qué ocurre en México? Pues la sobreexplotación de los bosques y a veces se ven como un recurso renovable. Este es uno de los recursos que de verdad es muy interesante porque tanto puede serlo como no. Si tú cortas un bosque completamente y no lo repones, no pones nuevos árboles, no siembras, entonces definitivamente se va a perder. Pero si tú tienes una zona, la cortas, pero estás recuperando otra zona al mismo tiempo y te vas aprovechándola por zonas, de verdad obtienes muchísimo más. Yo, un claro ejemplo de esto es en Amecameca, los arbolitos de Navidad. De hecho, yo he visto los grandes beneficios que tiene consumir esos árboles. ¿Por qué? Porque la gente antes vivía del bosque. ¿Y qué hacía? Cortar los árboles, cortar los árboles, cortar los árboles y jamás sembraba. Y se estaban acabando los bosques completamente. Comenzaban a construir en las áreas en las que ya no había árboles y pues lo veían bastante normal. Para ellos era algo cotidiano y súper bien. Pero comenzaron a ver que la cantidad de bosque se les acababa y que ya no iban a tener para seguir manteniendo el ritmo de vida. Afortunadamente, en conjunto con el gobierno, lo que hicieron fue un basta, ahora van a cuidar los bosques, pero van a vivir del bosque. Entonces van a sembrar cierta cantidad de hectáreas para tener árboles de Navidad que van a vender en diciembre, pero ya no van a cortar los árboles que están en estas zonas y lo que es más, van a comenzar a sembrar los árboles que son propios de esta zona para que el bosque siga creciendo. Como ellos encontraron una entrada pues continua en pues la venta de los árboles de Navidad, definitivamente dejaron de lado la explotación que tenía, la sobreexplotación que tenía el bosque y hasta encuentran beneficios en cuidarlo porque les digo, sacas muchas cosas del bosque sin tener que sobreexplotarlo. Siguen peleando aún con pues las talas clandestinas, sí, todavía se pelea con eso, pero ya comienzan a ver también que existe mucho turismo. Entonces lo ven como algo muy positivo y siguen pues trabajando para que esto se lleve de mejor forma posible y pues si pueden consuman árboles de Navidad que estén certificados.
que no sean como pues de lugares donde estén saqueando el bosque completamente y que pues a ustedes no les preocupe, no, fíjense de dónde los están sacando y vean la historia del lugar de donde pues están consumiendo. Les digo que el tema de los bosques y la cobertura de la tierra está muy relacionada con la biodiversidad y es que en México existe más o menos el 70% del total de plantas y animales que existen en el mundo. Entonces, México ocupa el quinto lugar de 12 países que están considerados como megadiversos. Y pues, la verdad es un orgullo que esto sea pues así, porque México se posiciona como el quinto país más megadiverso que existe. Aquí les dejo una página de la Semarnat con algunos artículos de México y la biodiversidad que de verdad son sorprendentes. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues ya les decía que en México existen, me parece que solo nos falta la tundra, que es de puro hielo, y creo que ya, es el único de los ecosistemas que nos hacen falta en México para tenerlos todos. Entonces, aunado a esto, pues vamos a tener que un mar de un lado, el Pacífico y el Atlántico del otro lado. Entonces tenemos una diversidad de mar también y pues esto ocasiona que tengamos especies tanto acuáticas como terrestres como marinas, como digo, acuáticas marinas, de todo el tipo que ustedes pueden imaginar. Vamos a tener en los países megadiversos a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Entonces con ellos estamos en esas medallas y pues ya hablábamos de la extensión territorial de México que es muchísimo más grande e incluso México está en el sitio 14 de los países con mayor superficie y pues, ¿qué más les digo? Yo creo que todo lo que diga está de más. Todos conocemos que existen como 20,000 tipos de nopales diferentes y todos saben deliciosos. Yo tenía un amigo que venía de Granada, se llamaba su país. Era una islita muy chiquita que estaba muy cercana a Trinidad y Tobago. Y él decía, es que no entiendo por qué se comen los cactus. Son deliciosos, nunca lo entendió. Ok, hablemos del suelo. Em, Vamos a decir que cambios en el uso del suelo pues va a ser la superficie total que esté afectada en hectáreas como el porcentaje de la superficie total de las tierras. ¿Cuál es la idea? Pues poner en claro o dejar más visible los cambios de los usos de la producción o la protección de los recursos a la tierra y esto tiene la finalidad de facilitar la planeación y de hacer nuevas políticas para que pues se cuide la tierra, ¿no? Hablábamos que el suelo es un recurso no renovable y este puede verse afectado por el viento que se lleva a la capa fértil, y por el agua porque le agregamos agua residual, no sé, tantas cosas, ¿no? Aquí en México tenemos casi el 55, más bien un poquito más del 55% de los suelos sin degradar, pero estamos hablando de que un 45% sí está degradado. Y vamos a tener que el 9.5% va a tener una erosión eólica y esto pues vamos a tener pues la pérdida del suelo superficial, que es la más grande de estas. Vamos a tener la erosión hidráulica y pues la idea es que el agua arrastra el suelo superficial y pues esto se ha llevado 18 millones de hectáreas. La degradación física, pues un 68% es la compactación. ¿Se acuerdan que les hablaba del suelo de la UAM? Que es tanto que los alumnos pisan encima del suelo que ha logrado que se compacte el suelo y se compacte aún más y más y más. Y pues esto origina que pues ya no crezcan las plantas y pues pierda su función, ¿no?
Vamos a tener también la disminución de la disponibilidad del agua, también pues no va a haber agua, se va a comenzar a secar. Algunos va a ser el contrario, el anegamiento, mientras más agua, pues más difícil va a ser. Algunos suelos también se encostran o se sellan y también pues vamos a tener algunos que solo pierden su función productiva. Ya ven que el sobrecultivo, el que no tenga rotación de cultivos, etc. Y en la degradación química vamos a tener casi el 18% y de esta la mayoría es por la disminución de la fertilidad. Se decía también no rotar cultivos. Y pues a esto se debe la degradación del suelo en México. Estos son datos del 2002, no encontré más recientes. Yo creo que de los temas ambientales que más han escuchado, el más común son los recursos hídricos. Yo creo que ustedes son la generación en la que más se ha hablado acerca del tema y de cómo estamos en cuanto a recurso hídrico, entonces no me voy a meter mucho en él. Entonces va a ser muy superficial como lo veamos. En México tenemos agua y la tenemos en demasía. Pero, pues, su expresión, su distribución no es heterogénea y en algunos casos, pues, en donde está el agua no es donde se requiere. Ustedes han visto que en el norte del país, pues no llueve mucho, entonces se requiere mucha agua. En el sur del país llueve demasiado e incluso se inunda. Entonces, agua hay, pero el cómo distribuirlo es el problema. Hablamos de la Ciudad de México y el sistema Cutzamala, ¿no? ¿Cuántos litros de agua pues se utilizan? Si en algún momento yo llego a tenerlos de alumnos en taller de análisis de la calidad del agua, con mucho gusto los voy a llevar al sistema Cutzamala y solo es uno de los 4 que abastecen la Ciudad de México para que vean la salvajada de agua que mandan a la Ciudad de México. Bueno, la disponibilidad del agua va a estar compuesta ya sea por el escurrimiento superficial, es decir, ríos, lagos, lagunas, y el agua subterránea. El agua subterránea pues va a estar integrada por la recarga natural de los mantos acuíferas y pues va a estar inducida por la infiltración de agua en las zonas de riego principalmente, de bosques. Y pues en la época de lluvia los escurrimientos no permiten que se aproveche el recurso de acuerdo a las demandas. Entonces vamos a tener sí mucha agua, pero va a haber 6 meses en los que llueva mucho, 6 meses en los que no llueva tanto. Y esto también va a afectar mucho, ¿no? Por otro lado, vamos a tener pues sí, muchísima agua, esto en toda la República, pero la vamos a tener ya contaminada. Entonces tenemos lagos, tenemos lagunas y pues ya quiero ver que alguien aproveche el río Lerma, ¿no? Está horrible. Les prometo que su color no es negro, es... Uf, no, es horrible. No, eso es lodo. Está muy, muy feo. Entonces sí tenemos agua, pero va a estar muy contaminada. Yo creo que muchos de ustedes conocen el caso Iztapalapa y pese a que el gobierno ha hecho muchos intentos por mejorar la calidad del agua que llega a esas zonas, pues ha estado terrible. Yo creo que lo que más les ha caído o les ha sentado mejor a ellos es la captación pluvial. Ya ven con Isla Urbana que se ha metido allá en esas zonas de Iztapalapa y ha aprovechado tanto las cisternas con las que ya cuentan las personas que están acostumbradas a no tener agua, como el techo de sus propiedades para poder abastecerse de esta agua. Pero bueno, este es otro tema, ¿no? Ya les estoy haciendo comerciales a los Isla Urbana. La verdad, su trabajo me gusta mucho y ojalá sigan trabajando por mucho tiempo más. Pues, ¿qué les comento del agua? Pues yo creo que ustedes lo conocen bien, es muy, muy interesante. Bueno, yo estoy en esta transición en la que yo de niña me tocó un par de veces que los sábados de gloria era de mojarse en serio. Nunca me gustó esa tradición, pero era de mojarse y todo eso. Regresamos al tema de la religión y cómo afecta al ambiente, ¿no? E incluso hay algunos programas de televisión
no sé, como el Chavo el Ocho tan famoso que es en el mundo y cómo nos relacionan con él a los mexicanos, pues pueden ver que en sus programas se mojaban salvajemente y no les importaba el tema del agua porque jamás se les hubiera cruzado por la cabeza que era un recurso que se podía acabar. Y ahora el imaginarse, el aventarse cubetadas de agua por diversión, yo creo que a muchos de ustedes ni siquiera les cruza por la cabeza. Yo creo que en temas de agua se ha estado trabajando bastante y ustedes ya son muy conscientes de que el agua es un recurso vital, un recurso que no se debe pues de desperdiciar. Ok, algo de lo que no saben de este tema es que para poder estudiar o para tener un conocimiento más detallado de los recursos hidráulicos que existen en la República Mexicana y para hacer más eficaz la administración y la planeación del agua, pues se regionaliza y entonces se obtiene lo que son las cuencas hidrológicas. En México existen 314 cuencas hidrológicas y pues están agrupadas en 72 subregiones hidrológicas, de las cuales pues tenemos 37 regiones hidrológicas y 6 regiones administrativas. Esto es muy confuso, vamos a tratar de verlo un poquito a detalle. Les voy a hablar un poco de cómo se entiende por zonas o por por zonas y cuáles abarca cada regional, cada región, cuántas cuencas y qué estados intervienen. Vamos a tener las 137 cuencas hidrológicas y dentro de esas cuencas vamos a tener las subcuencas hidrológicas. Aquí les dejo una imagen de cómo se ven, pero creo que les dije 134, son 314, perdón, cuencas hidrológicas y tenemos las cuencas subcuencas hidrológicas. Nada más les dejo la imagen para que vean que están subdivididas las cuencas. Bueno, pues las subcuencas hidrológicas que están agrupadas en las cuencas hidrológicas van a estar agrupadas en regiones y vamos a tener 6 regiones. La primera es la región noreste. Esta pues va a estar integrada por los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y vamos a tener una superficie de más o menos 415,000 kilómetros cuadrados que representan el 21% del territorio nacional y va a estar habitada por más o menos 7.8 millones de personas, es decir, el 8% de la población del país. Y pues de estos pues vamos a tener el 23% de localidades rurales y pues, ¿qué más les digo? Vamos a tener un clima desértico en el norte y cálido subhúmedo en el sur y pues van a presentar precipitaciones importantes en invierno y en la temporada normal de lluvias entre más o menos mayo y septiembre. Mayo, junio. Julio y agosto son los más fuertes. Pues se tienen algunos problemas por la sobreexplotación en algunos acuíferos que cuenta esta zona y pues en sí eso es la gran mayoría. Claro, se me olvidaba decir que las principales demandas de agua son las maquiladoras que van a procesar productos agropecuarios y del mar y de la minería. Va a estar el uso industrial que pues se localiza en centros urbanos y pues van a destacar las ciudades de Mexicali y Tijuana en Baja California, en Hermosillo, en Guaymas, El Palme, Ciudad Obregón en Sonora, Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán en Sinaloa y solo Tepic en Nayarit. De aquí es muy importante hablar de la zona fronteriza, esta parte entre México y Estados Unidos, porque la fuente principal de empleo son las empresas maquiladoras. Aquí ya se empieza a utilizar un poco de acuacultura y pues se tiene altas expectativas en la región y pues va a interactuar con la agricultura y la pesca y pues se utiliza mucha agua para esta actividad. Esto es para mejorar los niveles socioeconómicos y pues la idea es crear empleos y satisfacer las necesidades de alimentos nutricionales que estén accesibles para la población y también permite aprovechar las tierras y aguas no aptas para la agricultura y la ganadería. Y aquí pues
pues el nivel de turismo es alto. Yo creo que todos han escuchado de Baja California y que todos queremos ir a ver las ballenas. Yo creo que no conozco Baja California ni California. Sí me gustaría. Baja California y Baja California Norte. Digo sur. Ay, ando bien confundida. Pues más turismo, más recursos de agua se van a ocupar, ¿no? Miren, aquí encontré un mapita con todas las regiones, ya medio, y es que la región norte va a comprender Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y una partecita de Tamaulipas. No todo Tamaulipas, e incluso aquí en el mapa se medio ve. Desde luego que estas regiones se han ido modificando con los años porque pues algunas pues políticas, ¿no? Pero más o menos se mantienen igual a través del tiempo y eso es lo que debe recordarnos. Esta extensión territorial es más o menos del 34% del territorio nacional y se tiene un 13% de la población del país. El 91.8% se localizan en localidades urbanas y el resto pues en localidades rurales. Si se dan cuenta, esta es una zona principalmente urbana, entonces es muy de ciudad. El agua potable se estima en un 93.2% de cobertura de agua potable y en un 72.6% de alcantarillado, es decir, casi todos tienen agua potable. Falta un poquito con el alcantarillado, pero yo creo que ahí se va. En cuanto a lluvias, la región pues es muy escasa y las lluvias se acumulan principalmente alrededor de esta región. La precipitación más alta ocurre en verano, más o menos con el 70% de la lluvia anual ocurre en verano, en los meses de julio, agosto y septiembre, la época en la que se presentan algunos ciclones tropicales. Las sequías pues son fenómenos muy recurrentes y se presentan pues en promedio cada 10 años y duran de 1 a 3 años consecutivos. Y pues bueno, yo creo que queda muy claro que la mayoría de agua es de uso urbano para pues toda la población en ciudad. Y en sí la calidad del agua en los acuíferos es buena, pero se estima que existe un mal manejo inadecuado de su explotación, lo que induce una degradación en la calidad y concentración de sales, de contaminación por aguas residuales y pues existen muchos acuíferos con problemas de este tipo y están en Valle de Juárez, Chihuahua, Valle de Guadana, Durango y la región lagunera en Coahuila y Durango. Vamos con la región noreste, la tercera región. Va a comprender los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y el sur de Tamaulipas, con una superficie total más o menos de el 11% del territorio nacional y vamos a tener ahí el 13% de la población del país. Y pues vamos a tener en localidades urbanas el 58.5% y en localidades rurales el 41.5%. La cobertura del agua potable va a estar en el 73% y en un alcantarillado en el 60%. Por su ubicación geográfica, la región va a enfrentar los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos como huracanes del Golfo de México y del Océano Pacífico, así como muchas heladas y sequías en el altiplano. Si se dan cuenta, pues es la zona más fría. Vamos con la cuarta región. La cuarta región sería la región Lerma-Balsa y va a comprender los estados de Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Querétaro. La superficie total de esta región es del 13% del territorio nacional y se estima que más o menos se tiene ahí el 22% de la población. El 67% habita en zonas urbanas y el 30% en zonas rurales, 33% en zonas rurales. Entonces, es la región con más alta densidad de población después de la ciudad del Valle de México, que más o menos en esta región
se concentra aproximadamente el 20% de la actividad del país. El porcentaje de cobertura de agua potable es del 84% y del alcantarillado es del 60%. Si se dan cuenta, está un poco retrasado. Los giros industriales más importantes en relación al agua son el alimenticio, el papelero, el textil, químico, refresquero, metálico y petroquímico. La industria de la región pues ha presentado una aceleración en cuanto a su crecimiento en los últimos años. Y pues aquí tenemos los corredores industriales del Salto, de Guadalajara, León, Salamanca, Irapuato, Celaya y Querétaro. Es una zona industrial muy fuerte y entonces se prevé que también siga creciendo y por tanto la demanda de agua pues siga en aumento. Vamos con la región más demandante y es la región Valle de México. Esta región va a comprender los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México. Va a tener una superficie del 4% del territorio nacional. Si ustedes han visto, las otras 4 regiones eran como del 13, 12, por ahí andaban. Y aquí vamos a tener el 4% del territorio nacional. Y si se acuerdan, la población andaba como por el 13, 12. Pues aquí vamos a tener el 32% de la población nacional. Un territorio muy pequeño con un buen de población. Esta región pues va a tener la mayor concentración urbana e industrial de toda la república, que más o menos es del 89% de toda la concentración urbana. Y pues vamos a tener que la población va a tener un 88.5% del agua potable y el 76% va a tener alcantarillado. En la zona metropolitana pues el servicio es suficiente, salvo en pequeños asentamientos dispersos, aunque yo no estoy muy de acuerdo porque ya hablé del tema de Iztapalapa. Y pues en cuanto a tratamiento de aguas residuales, solo se tiene el 17%. Es importante seguir subiendo este porcentaje para seguir tratando el agua residual. Y pues, ¿qué más les cuento de esta? No hay como, pues todos estamos casi en esta zona, ¿no? Ya la mayoría somos de por aquí y sabemos que pues todo lo que les digo es cierto y hasta creo que me estoy quedando corta. Creo que algo que hay que destacar es que como se exige mucha agua para la ciudad y para pues, las zonas industriales, vamos a tener un recurso muy muy limitado que va a obligar a que utilicemos el agua residual para el riego y entonces vamos a limitar el cultivo de productos para consumo humano que están en contacto directo con el agua residual, como es el caso de Hidalgo, en el que muchos de los cultivos se hacen con agua residual y pues lo que conlleva esto, ¿no? Deterioro del suelo, pues todos los alimentos. De hecho, a mí me parece muy curioso, ahora que estoy acá en este pueblo, pues la mayoría siembra sus propias verduras y todo es muy limpio el asunto. Pero yo mientras vivía en la Ciudad de México, pues siempre desinfectaba todas las verduras, todas, sin excepción, todas se lavaban con agua y con jabón y no era difícil que te comieras algo crudo, ¿no? La mayoría es como bien hervido y esto se debe pues a que muchos riegan los cultivos que van a la Ciudad de México con agua residual. Acá la gente es más despreocupada, yo sí le tengo miedo al cisticercosis y pues yo sí sigo desinfectando, pero veo que acá son como muy, ay, lo acabo de cortar, está limpio. Y pues sí, se ve que riegan ya sea de temporal con pura agua de lluvia o con agua potable, agua de manantial. Eso es algo interesante, ¿eh? Y bueno, pues la última región es la región sureste. Esta va a comprender los estados de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y va a tener una extensión más o menos del 17% del territorio nacional y va a tener el 12% de la población nacional. Y pues el 54% está asentada en localidades urbanas y pues el restante 46% va a estar en zonas rurales. Vamos a tener una región con una alta marginalidad y pues su clima varía de cálido seco a cálido húmedo.
Vamos a tener huracanes, lluvias abundantes y pues vamos a tener muchos daños por estos huracanes y por las lluvias abundantes. En los centros de población y áreas productivas vamos a tener escurrimientos torrenciales debido a las pues pendientes que tienen los estados de Oaxaca y Chiapas, y vamos a tener pues ríos muy grandes como el Grijalva y el Usumacinta, el Palizada, y pues van a provocar inundaciones en los estados de Tabasco y Campeche. Aquí hay un alto pues problema porque mucha gente de Tabasco, de Campeche, de Chiapas siembra, hace sus cultivos, tiene a sus animales, viene la lluvia y mata todo. Es muy triste este asunto. En el norte se mueren por falta de agua y acá pues se ahogan. La agricultura va a presentar una severa crisis con una gran cantidad de unidades de riego que pues abandonan, porque pues qué caso tiene si cada año se inunda. Y pues la mayoría de los distritos de riegos van a tener problemas de conservación, de organización y de capacitación técnica. Es decir, nos falta tecnología para estos estados, y pues estos estados, su principal entrada económica es el turismo. Entonces pues aquí se requiere agua potable para todo lo que conlleva el turismo. Y pues yo aquí les cuento que una vez fui a Chiapas y me encanta Chiapas. Y yo vi que su lago estaba algo contaminado. Y después volví como 10 años después y vi que había una basurita en el lago y un lanchero que estaba por ahí. Estábamos en el cañón del sumidero. Se apresuró a recogerla y le digo, ¿por qué se preocupa tanto por uno? Y dice, es que no debe haber, porque los turistas como cada vez son más extranjeros, son más exigentes con esos temas, y si ven basura ellos ya no regresan y queremos que regresen. Entonces esto me encanta porque el turismo ha obligado a la gente a cuidar del ambiente y es algo muy bueno, muy muy bueno. Me encanta de repente esas cosas, pero pues sí se necesita agua limpia, agua potable para todo esto. En cuanto a las lluvias, pues la precipitación pluvial más o menos en el territorio nacional es de 777 milímetros, es decir, casi 1500 kilómetros cúbicos de lluvia al año, y en el norte del país es escasa y abundante en el suroeste. Vamos a tener vertientes en el Golfo de México y en el Pacífico y al sur del Trópico de Cáncer. Ahorita vemos el Trópico de Cáncer. Esto es de la Comisión Nacional de Agua de 1975 a 1994. Entonces ya es algo viejito, pero sigue funcionando y de hecho pues se sigue comportando muy igual la precipitación pluvial. Y pues ahí está el mapita que pues les dice más o menos cómo está la precipitación pluvial en milímetros de agua. Bueno, decíamos que existían dos formas de aprovechamiento del agua en México, y es una de las aguas superficiales y otra las aguas subterráneas. En cuanto a las aguas superficial, pues tenemos más o menos el escurrimiento superficial promedio de 410 kilómetros cúbicos. Si no se hacen una idea, es una salvajada. Y pues vamos a tener una capacidad de almacenamiento de más o menos 120, ni siquiera la mitad, de 120 kilómetros cúbicos, lo que se traduce pues en más o menos lo que podemos aprovechar en agua de lluvia de 80 y digo de agua de ríos, lagos, lagunas y cuerpos superficiales de casi 82 kilómetros cúbicos. De estos 82 kilómetros cúbicos, 26 kilómetros cúbicos más o menos se van a utilizar para la generación de energía eléctrica y más o menos 49 kilómetros cúbicos se van a utilizar para satisfacer las demandas de consumo y el resto pues se va a evaporar. Que sí es un porcentaje alto. El volumen pues de todo lo que se escurre, del 50%, tan solo el 20% de la superficie del país se localiza en el suroeste, mientras que el 4% del escurrimiento que se genera en la parte norte del país, en una superficie del orden del 30% del territorio nacional.
es decir, muy poca agua en mucho territorio y mucha agua en poco territorio. Ok, en cuanto a aguas subterráneas, pues la recarga natural de los acuíferos es de más o menos 48 kilómetros cúbicos por año y pues también se le hace una recarga inducida en zonas de riesgo de más o menos 15 kilómetros cúbicos y vamos a tener una recarga total de más o menos 63 kilómetros cúbicos. En el país se han identificado más o menos 449 acuíferos y se estima una extracción total de 24 kilómetros cúbicos anuales y pues se han detectado problemas de sobreexplotación en 80 acuíferos ubicados principalmente en la región noreste, norte y Lerma-Balsas. La sobreexplotación ha inducido problemas de intrusión marina. Tenemos que agua de mar se mete a estos acuíferos y también tenemos aguas residuales que se mete a los acuíferos. También tenemos descargas directas en los acuíferos, sobre todo en los que están en la zona centro, los acuíferos que están en los valles de Aguascalientes, San Luis Potosí, en Hidalgo, en Celaya, Salamanca, Guanajuato, Mérida y Yucatán. Cada vez es más y más la cantidad de acuíferos contaminados por aguas residuales y por la infiltración de el mar. Yo creo que no solo es esto, sino que también sabemos que en la Ciudad de México tenemos una sobreexplotación muy ruda sobre nuestros acuíferos y no solo eso, sino que tenemos la construcción en pues de zonas urbanas en lugares donde están las zonas de recarga de dichos acuíferos y pues está afectando demasiado pues nuestro ambiente y la ciudad cada vez se hunde más por la falta de agua abajo de ella, ¿no? Todos sabemos que la Ciudad de México estaba construida encima de un lago y el lago cada vez se va secando y la ciudad cada vez va hundiéndose más. Yo quería terminar ya el tema de insustentabilidad global digo nacional, porque ya quiero entrar a un tema que me encanta, pero yo creo que no lo vamos a terminar. Hasta aquí lo dejamos porque ya se volvió muy tedioso y ahorita les subo el video de la clase del viernes. Les mando un abrazo y estamos en contacto.